Iniciaron las clases en la región Sierra y Amazonía. Hay que tomar efectivamente rutas alternas, pues seguramente se encontrará con más tráfico de lo habitual. Así que tome precauciones. Y es que desde muy temprano el municipio de Quito implementó expresos escolares para que los estudiantes que tengan que movilizarse en el transporte público vayan hacia sus unidades educativas. Pero atención, porque los expresos escolares prestan sus servicios únicamente en dos horarios. Los primeros salen a las 6:15 de la mañana y los segundos a las 6:30. O sea, ya salieron. Esto de manera simultánea en las estaciones, a excepción de las unidades que salen desde Guamaní, en el sur, a las 6:05 de la mañana y a las 6:15, ¿ok? Para no confundirnos con horarios. Es decir, que a esta hora, en este momento, le tocará tomar la ruta y unidades habituales porque ya son las 7:04. Y hay que recordar que durante esta semana que usted pueda tomar estos expresos, los estudiantes deben estar uniformados. Además, podrán cancelar un valor de 17 centavos, es decir, la mitad del pasaje que pagan el resto de usuarios. Más adelante estaremos conectados en vivo con nuestra compañera Olga Velasco, quien está con la ministra de Educación, María Brown, para que nos dé más detalles sobre este inicio de clases. Pero bueno, como decías, Meche, hay que tomar las debidas precauciones, las rutas alternas, salga más temprano el día de hoy porque seguramente hay más tráfico de lo habitual. Bueno, y los chicos también a retomar su rutina, nuevos hábitos, a madrugar sobre todo para poder llegar a este expreso. Y justo en un día frío, hoy amaneció en la capital con bastante frío porque hubo lluvia en la noche. Desde el día de ayer digo que está así, ¿no? Exactamente. Se dice que usualmente el primer día de clases siempre llueve, será un mito, será realidad, pero bueno, al menos anoche llovió. Y hay que decir, el clima es gris por inicio de clase para los chicos. Pero que les vaya bien. Este es régimen Sierra y Amazonía, por cierto. A ver, pero ¿a ustedes no les gustaba llegar a las clases con el olor a uniforme nuevo, cuadernos nuevos? Así que seguramente también hay estudiantes que acuden felices el día de hoy. Verse con los amigos que durante las vacaciones uno no los encontraba y verlos más altos o con otro peinado, de todo, ¿no? Y estrenar los esferos, los cuadernos. A mí me emocionaba eso. Y la colación, como dice nuestro productor. Vamos con temas electorales, 7:05 de la mañana. Según la última actualización en la página web del CNE, en 9 provincias ya concluyó completo el conteo de votos, mientras que a escala nacional las actas han sido escrutadas en un 96%. Vamos a repasar cómo quedaron las posiciones finales de la contienda electoral de este domingo. El escrutinio no ha finalizado y por ende los resultados aún tardarán al menos un día más en proclamarse. Pero lo que ya no puede cambiar es esta fotografía de la primera vuelta electoral. Luisa González se quedó con el primer lugar al superar los 3,2 millones de votos, que equivalen a un poco más del 33% de apoyo. Le sigue Daniel Noboa Asín con el 23,5% gracias a sus más de 2 millones de sufragantes. Entre ellos será el balotaje del 15 de octubre. Ya no hay opción de que Cristian Zurita, reemplazante de Fernando Villavicencio, ascienda del tercer al segundo lugar, porque entre ambos hay una diferencia de 7 puntos o en votos de 700,000. Más abajo, Jan Topic se quedó con el 14%, el doble de Otto Sonnenhosder, quien ni siquiera alcanzó el 1.000.000 de electores a su favor. El podio de últimos lugares es para Yacu Pérez y su 3%, frente a Herbas y Armijos, que no solo no llegaron al punto porcentual, sino que tampoco alcanzaron al menos 50,000 votos de casi 13 millones disponibles. Y en cuanto a provincias, la candidata a la Revolución Ciudadana se llevó 14 de 24 posibles. Noboa se quedó con 6 provincias, particularmente de la Sierra Central, mientras que Zurita obtuvo 4, de las cuales una es de la Sierra, 2 son de la Amazonía y la otra es Galápagos. Y en cuanto a la consulta popular del Yasuní y del Chocó andino, el sí ganó definitivamente en ambas, por lo que se suspende la extracción petrolera y metálica en estas zonas naturales del país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, entonces así se mantiene la tendencia. Aún no hay el 100% de actas escrutadas, pero digamos que lo que acabamos de ver, lo que nos acabas de contar, Lautaro, será irreversible casi. Y ahora vamos a revisar incluso pues los asambleístas nacionales que tienen un poquito menos de actas escrutadas, pero ya casi llegan al 100%. Nos ayuda a Robert entonces con este gráfico que tiene el Consejo Nacional Electoral y como lo podemos ver entonces,
ya con el 77.54% de votos válidos. Quien entraría como primera fuerza política, digámoslo así, con el 39.28% sería el Movimiento Político Revolución Ciudadana, esto es para asambleístas nacionales. Le seguiría el Movimiento Construye, que ustedes recordarán, estaba liderado por Fernando Villavicencio y que evidentemente tiene a su directora, digamos, principal, María Paula Romo, y le sigue con el 14.63% Acción Democrática Nacional, ADN, que es el movimiento de Daniel Noboa. ¿Esto qué quiere decir? De los 137 legisladores, 15 son asambleístas nacionales. Con estos resultados, la Revolución Ciudadana tiene de esos 15, 6 asambleístas nacionales entran como la primera fuerza política, como ya lo decían. El Movimiento Construye, que es el segundo, tiene 3 asambleístas, entre ellos Patricio Carrillo y Pierina Correa. Son los 2, de hecho, más votados. Pierina Correa estará dirigiendo la sesión inicial de este Parlamento, en donde se elegirán las autoridades dentro del legislativo. Luego, el Movimiento ADN de Daniel Noboa tendrá 2 asambleístas nacionales y el Partido Social Cristiano también tendrá 2, Actuemos 1, Sociedad Patriótica tendrá 1 también, entra el expresidente Lucio Gutiérrez y pues esos son los 15 asambleístas nacionales. Los asambleístas provinciales, que son alrededor de 117 asambleístas, porque luego son 5 de las circunscripciones del exterior, esos se están definiendo y esos 3 votos del exterior pues también serían para la Revolución Ciudadana. Ya hay candidatos que se están autoproclamando electos. Recordemos que aquí hay que hacer un método estadístico de cálculo, el método Webster, para conocer quiénes van exactamente, y eso solo se podrá definir hasta que ya se haya escrutado el 100%, porque al final puede haber ciertos cambios. Digamos, los que están en los primeros lugares ya seguramente van a entrar, el caso de Pierina Correa, Patricio Carrillo, pero a veces los últimos de cada lista podrían entrar con ese voto que tú dices justamente y que ha existido cambios. No entra, ¿no? Tengo aquí una lista preliminar, como tú dices, tendremos que esperar al 100% de actas escrutadas, pero digamos solo a simples rasgos, porque ya ven que no vamos a nombrar a los 137 que podrían ingresar, pero a breves rasgos, por ejemplo, lo que ustedes decían entonces, Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, estos son los nacionales, Patricio Carrillo de Construye, Valentina Centeno de ADN, Eustaqui Toala de la Revolución Ciudadana, Henry Kronfle también entraría por el Partido Social Cristiano, Margarita Arotingo de la Revolución Ciudadana, Adriana García de Construye, José Agualzaca de la Revolución Ciudadana, Arturo Moreno de ADN, María Cayo de Construye, Karina Subía de ADN, Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana, Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano, Ricardo Ulcuango de la Revolución Ciudadana. Esos serían los 15 legisladores que ingresarían para asambleístas nacionales. Y de los que has mencionado, me parece, bueno, tenía que revisar la lista, pero creo que solamente 2 ya eran asambleístas. Actualmente la mayoría son nuevos. Paola Cabezas, ya estaba. Henry Kronfle también ya fue. José Agualzaca. Pierina Correa, así es. Bueno, en realidad eran 48 o 47, si mi memoria no me falta, de ex legisladores que se estaban reeligiendo. De ellos, la mayoría, más de 35, se reeligieron, por decirlo de alguna forma, porque, ojo, no constaba esto como reelección, pero ellos entrarán de nuevo a la Asamblea. Quedan nombres como Esteban Torres, por ejemplo, del Partido Social Cristiano. Él estaba como asambleísta provincial por Tungurahua, no logró ingresar en esta nueva asamblea. También Bruno Segovia, que era uno de los aspirantes de asambleísta nacional, él tampoco entra, y de hecho Virgilio Saquicela, expresidente, tampoco ingresa. Quedan también, por ejemplo, aquí llama la atención también la fuerza que pierde Pachacutic. Solamente tiene 5 curules para esta nueva legislatura. En la anterior tuvieron un resultado histórico, consiguieron más de 20 escaños, ahora solamente tienen 5 y la izquierda democrática prácticamente desaparece. La Revolución Ciudadana, la estimación de Revolución Ciudadana es de 50, entre 50 y 53 y el anterior legisladores. tuvo
44-43. Sí. Es decir, está aumentando, pero no llega tampoco No, se al necesitan cálculo que... 71 para hacer una mayoría dentro de la Asamblea, pero tendrán un bloque muy fuerte. Sí. De los asambleístas, más o menos que, y digamos que eran nombres muy conocidos, que parecería, pues, ya nos lo confirmará el Consejo Nacional Electoral, que ingresan a la Asamblea Nacional, está Ana Galarza. Ella, recuerden que estaba antes por Creo, sin embargo, el día de hoy entra por el movimiento Construye. Además de ella, Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, vuelve a tener un curul. Además de ellos, pues, digamos, de los que más o menos conocíamos, Dayana Pazli, del Partido Social Cristiano, vuelve a ingresar. Ferdinand Álvarez, de la Revolución Ciudadana, que también ya fue asambleísta, vuelve entonces al Parlamento. Y bueno, más adelante a las 12:30 les tendremos, pues, un detalle completo de quiénes podrían ingresar para esta nueva asamblea. Y solo la última. También hay ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que en teoría no deben ser apartidistas. Hay varios que han entrado por la Revolución Ciudadana, como Victoria de Sintonio, Juan Javier Dávalos, me parece que también ingresó, Walter Gómez también creo que está dentro de esa lista. Bueno, ya la tendremos completa, pero y también Victoria hay varios nombres. se reelige, ¿no? Porque ella ya era asambleísta de 2021-2023, con la misma Revolución Ciudadana, vuelve a ingresar, pero por decirlo... ¿Sofía Almeida también habrá ganado? Sofía Almeida también. Lo que el Partido Social Cristiano entra muy golpeado también para esta nueva legislatura. Grandes figuras como Jorge Avedravo también, además de Esteban Torres, se quedan fuera. Ellos ya eran legisladores y pues bueno, ya lo decíamos, ¿no? Pero aquí hay una nueva organización dentro de las bancadas. Pero ellos dicen que entran con 18 asambleístas. Sí, pero muchas de sus ellos, grandes figuras entran con, te digo exactamente, 17 legisladores. 17. Y en la anterior salieron con 12, se quedaron con 12 finalmente. Sí, pero ingresaron con más, de hecho, pero entre la división que tenían. Se iban independizando, ¿no? Desafiliando. 7:14. Ahora vamos a conocer el perfil de los dos aspirantes a Carondelet que el 15 de octubre van a disputar la segunda vuelta electoral para así obtener la banda presidencial. ¿Dónde nacieron? ¿Cuáles son sus estudios? Entre otros detalles. Vamos a conocerlos de inmediato. Si hablamos de Luisa González y Daniel Noboa, candidatos a la presidencia del Ecuador que llegan a segunda vuelta, también debemos hablar de sus compañeros de fórmula, quienes los acompañarán primero en campaña para el próximo octubre y luego, de ser el caso, en Carondelet. Empecemos entonces con la Alianza Acción Democrática Nacional ADN. Daniel Noboa y Verónica Abad fueron el primer binomio que confirmó su candidatura de estas elecciones. Verónica Abad tiene 46 años y nació en Cuenca. No es su primera incursión en la política, pues ya participó como candidata en febrero del 2023 y estudios en administración de empresas, especialista en neuroliderazgo y neuromarketing. En su experiencia laboral, fue directora del Foro Liberal de América Latina en Ecuador, coach ejecutiva profesional internacional, CEO y founder de Valo Consulting. Por otro lado, Luisa González y Andrés Arauz son el binomio de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz tiene 38 años y nació en Quito. Es la segunda vez que Arauz va a una segunda vuelta, aunque la primera vez era candidato a presidente. Es licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad Estadounidense de Michigan. Es magíster en Economía del Desarrollo por la Flaxo Ecuador y tiene un doctorado en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica desde 2007 al 2009 y en 2006 trabajó en el Banco Central del Ecuador. Ha tenido además varios cargos en la función pública. Cualquiera de los dos que llegue como vicepresidente el próximo octubre tendrá a su cargo las competencias que el presidente le asigne. Andrea Orben, Noticias 7. Y ahora les queremos contar que una coincidencia entre los dos candidatos presidenciales que avanzaron a la segunda vuelta es que ambos fueron asambleístas en el último periodo legislativo, disuelto por el presidente Guillermo Lasso. Revisemos entonces el desempeño parlamentario de cada uno de ellos. Usted miente cuando habla. Luisa González y Daniel Noboa coincidieron como legisladores desde 2021 a 2023. Para ambos fue su primera experiencia como parlamentarios. González llegó de la mano del correísmo, que en ese momento se apalancó del Partido Centro Democrático para poder candidatizarse, mientras que Noboa entró al Parlamento por el Movimiento Ecuatoriano Unido, pero actuó como independiente. La seguridad de nuestras familias. Todas las respuestas de la González fue miembro del Comité de Ética y Noboa presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Ninguno de los dos tomó protagonismo ni liderato dentro del Parlamento.
quiero dejar muy claro que mi único objetivo es que se apruebe este proyecto tan beneficioso para el país. Según contabiliza el Observatorio Legislativo, González tuvo un 93% de asistencia en el Pleno, mientras que Noboa un 88%. Sus intervenciones fueron pocas. No representa a nadie que en los ríos, en estas elecciones... Solo 28 veces Luisa González pidió la palabra en el Pleno y 11 veces Noboa, en más de 150 sesiones plenarias. Ambos ingresaron solo 2 proyectos de ley cada uno. Las propuestas de González llegaron un 30% de avance hasta mayo de 2023, cuando la Asamblea se disolvió. Las de Noboa, un 55%. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, conversábamos justamente de esto el día de ayer, que decíamos que pues es una gran coincidencia. El próximo presidente o presidenta del Ecuador fue un asambleísta de la Asamblea disuelta. Recogíamos también esta trayectoria que ellos tuvieron y que efectivamente ninguno de los dos destacó, ninguno de los dos lideró ninguna bancada legislativa, pero ahora está en camino a pues liderar el país. Y no es menos importante que se ha calificado a la anterior Asamblea Nacional como la peor Asamblea Nacional de los últimos años, y pues entonces los candidatos a la presidencia que llegan a la segunda vuelta pertenecían a este Parlamento. Veamos entonces cómo les va en este poco tiempo que tienen primero para hacer campaña. Recordemos que el 1 de octubre será el debate presidencial y el 15 de octubre estaremos regresando a las urnas. Estaba revisando datos. No es muy común que un presidente haya sido anteriormente legislador o congresista como era antes. Un caso que sí existe fue León Férez Cordero, que sí fue diputado en su momento y luego años después se lanzó a la presidencia. Pero los últimos no, que si vemos por ejemplo Guillermo Lasso nunca fue asambleísta, Lenín Moreno tampoco, Rafael Correa menos, Alfredo Palacio tampoco, Lucio Gutiérrez tampoco. Nos vamos mucho para atrás. Quizás tendríamos que llegar a Fabián Alarcón, que era presidente del Congreso y luego por sucesión llegó a la presidencia. A Tarabo Bucaram me parece que él tampoco, no, él fue alcalde de Guayaquil, pero Bucaram no fue congresista en su momento. Hay un dato que a mí me ha llamado la atención y es que he leído de varios analistas respecto a la trayectoria que sí políticamente han tenido ex presidentes antes, y en cambio los que tienen ahora, pues prácticamente Daniel Noboa, su única experiencia política fue como legislador los 2 últimos años, y lo mismo Luisa González fue como legisladora. Luego que ha tenido experiencia en el sector público como funcionaria es distinto, pero como carrera política pues antes se consideraba que quien llega a la presidencia tenía que ser prácticamente una carrera, una eminencia, ¿no? Haber tenido libros escritos, tenemos grandes escritores como Rodrigo Borja, por ejemplo, y también otros personajes, pero bueno, en este caso quizá también es el cambio del electorado que apunta, por ejemplo, a Daniel Noboa, a un electorado mucho más joven que quizá ve otras cualidades en él, y lo mismo pues Luisa González, con este voto duro que tiene el correísmo. 7:20 de la mañana, aunque aún no se han programado los resultados oficiales, Daniel Noboa y Luisa González irán a la segunda vuelta el próximo 15 de octubre, precisamente lo que estamos conversando. Analistas consideran los escenarios para los próximos días de campaña. Sin duda, Daniel Noboa fue la gran sorpresa en estas elecciones anticipadas, y es que a pesar de no protagonizar las encuestas, irá a segunda vuelta con Luisa González del correísmo. Según el analista político Esteban Ron, Noboa sumó votos en el debate, pero también le sirvió su trabajo en territorio. Además que fue una campaña, creo que muy bien pensada, no se dejó sentir, no saturó de información al elector, y eso en estos momentos el elector también aprecia. De su parte, Decio Machado, también analista político, considera que si algo ha caracterizado al correísmo es justamente su trabajo en territorio. Luisa González ha trabajado territorio. Los que más han trabajado territorio en este país durante la primera vuelta han sido los correístas. Y no solamente con el candidato o con la candidata en este caso. O sea, la propia movilización de los correístas en territorio se ha dado con sus dirigentes locales. Entonces, según dice, la segunda vuelta no sería entre correístas y anticorreístas, sino lo que vamos a asistir en la segunda vuelta posiblemente sea un enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo. Y ahí lo viejo quedó siendo el correísmo, lo nuevo va a ser Noboa. Con esto coincide Ron y señala que Noboa no necesitaría de alianzas para la segunda vuelta. Daniel Noboa es un tema de lo nuevo. Si es que él tiene alianzas con lo viejo, rompería
esta nueva hegemonía que está logrando. Entonces, ¿qué deberían hacer estos dos candidatos para las elecciones del 15 de octubre? Conectar con los sectores más jóvenes de esta sociedad. Me parece que han cambiado los tiempos, están cambiando los vientos, las preocupaciones y las centralidades políticas. En todo caso, tanto a González y Noboa le quedan aproximadamente mes y medio para hacer una nueva campaña y definir nuevas estrategias. De estos dos rostros, los ecuatorianos deberán elegir a su nuevo presidente hasta el 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, lo que decíamos entonces también, las edades justamente de tanto los candidatos a la presidencia como a la vicepresidencia. Nos sorprendió incluso que Daniel Noboa, por ejemplo, tiene 35 años, pero ocurrió lo mismo en febrero del 2021 cuando Andrés Arauz se candidatizó y pasó a una segunda vuelta también con 35 años. Son, pues, digamos, dos candidatos, de los dos candidatos más jóvenes en los últimos tiempos que se han lanzado a esta candidatura. Sí, sería algo histórico porque, claro, no hemos tenido un presidente tan joven que entre democráticamente a este cargo tan importante. Lo cierto es que he leído bastante sobre redes sociales lo que dicen algunos analistas de que le piden a los candidatos, tanto Luisa González como a, en este caso, Daniel Noboa, que publiquen o den ya alguna anticipación de quiénes serían los miembros de su gabinete ejecutivo, porque eso es un detalle muy interesante y muy importante tomar en cuenta. ¿Cuál es el equipo de trabajo con el que van a contar una vez estén en el gobierno? Todavía no se han pronunciado. De hecho, en el caso de la Revolución Ciudadana sabemos que se ha mencionado a Rafael Correa como un asesor. Como el principal asesor. Exacto, pero él no puede ser ministro. Se ha nombrado a Daniel Noboa. Daniel Noboa nombró justamente el día que recibía los resultados a Jan Topic para que pueda ayudar en el tema de seguridad. Pero digamos, esto va a ser una alianzas que veremos en los próximos días, acuerdos que tendrán que tener pues estos candidatos a la presidencia para poder conformar su equipo, su gabinete. Bueno, pero que no van a estar negociaciones de por medio, sino quienes se quieran sumar a este proyecto político pues estarán dentro del equipo precisamente de Daniel Noboa, que es lo que ha dicho. Ahora, yo sí quiero decirles una cosa hablando de esto de lo joven, ¿no? Les voy a contar cuántos seguidores tiene Daniel Noboa en TikTok, que es la última red social con más... Y que es muy activo. Es muy activo Daniel Noboa. Él tiene exactamente seguidores en TikTok, 682,000 seguidores. Daniel Noboa. Vamos a ver Luisa González, esto es en tiempo real, lo estamos chequeando para que ustedes puedan conocer cuántos son los seguidores, que en su mayoría efectivamente son jóvenes, entre millennials y centennials, como se denomina a este grupo. En esta plataforma digital es donde más conectan con estos grupos. 668,000. 600. No, 168. Exactamente, perdón. Es decir, a Daniel Noboa le pasa por 500,000 seguidores en TikTok a Luisa González. Ayer conversábamos en estos en vivo que estamos realizando desde Diario El Telégrafo. Ustedes se pueden conectar a partir de las 11 de la mañana. Estábamos conversando con Bolívar Armijos, quien decía que después del debate, y bueno, esto digamos como algo cómico, él decía que después del debate había subido muchísimo de seguidores en TikTok, en sus redes sociales, que lo habían seguido. Entonces, seguramente pues ya nos dirá en un ratito también el analista político si esto tendrá que ver mucho con lo que se refleja en los votos. Y Bolívar Armijos estaba popularizando el hashtag Repítame la pregunta, que fue justo lo que pasó durante el debate. De hecho, él había pedido el día de las elecciones que quien vote por él suba una fotografía con ese hashtag mencionándolo, pero por el día de las elecciones también yo me fijé mucho, había muchísimos videos en TikTok de personas apoyando a Daniel Noboa y mostrando su voto, más que por ejemplo lo que fue Luisa González. De hecho se convirtió en una tendencia justamente estos videos que subían las personas votando por Daniel Noboa específicamente. Mira, un caso real, Guillermo Lasso en la segunda vuelta de 2021 abrió su TikTok, tuvo 1 millón de seguidores en un día y eso, dicen los analistas, lo catapultó también con el electorado joven para ganarle a Andrés Arauz, que venía mejor en la primera vuelta. Pero mira, alguien que fue pionero, por decirlo así, desde el punto de vista político en esa red social, como fue Herbas, en esta ocasión no tuvo la misma conexión con su electorado. Y eso también es interesante, ¿no? No llegó a la segunda vuelta. No llegó a la segunda vuelta, pero en el caso de cuando estuvo de candidato a la alcaldía, bueno, estuvo pues realmente con un movimiento muy, pero muy importante. Claro, llegó a tener el 15% y quedó ganó en una cuarto. provincia de Sí, y ganó en Carchi, ganó Herbas y se manejó muy bien en las redes sociales. Y también Daniel Noboa ha ganado en Carchi. Sí, curiosamente. También. Bueno, vamos a tener el análisis más adelante con Esteban Roth. Vamos a hablar ahora de la consulta popular del Yasuní, 7:27.
Tras ganar el sí en la consulta popular sobre los recursos del Yasuní el próximo 4 de octubre, cuando se publiquen los resultados oficiales, se iniciará el retiro progresivo de las actividades extractivistas. Colectivos ambientalistas celebraron este triunfo electoral. Con el 58.9% ganó el sí en la consulta popular por el Yasuní. Varios colectivos de la sociedad civil como Yasunidos y la CONAIE se congregaron en la capital para manifestarse ante este triunfo. Empresas petroleras que han hecho es matar la vida, contaminar el agua, contaminar el aire. Queremos agradecer a todos y todas quienes somos los ganadores y exigimos al Estado ecuatoriano que nos respete la decisión pública y queremos que los derechos no sean vulnerados. Pero, ¿qué plazos se deben cumplir hasta cesar las actividades extractivistas en el bloque 43 del ITT? Según el coordinador legal del colectivo Yasunidos, Pedro Bermeo, explica que a partir de la publicación oficial de los resultados de la consulta popular el próximo 4 de octubre, arranca el plazo de un año término para detener la explotación del petróleo. El término cuentan solamente los días hábiles. Y esto quiere decir que hasta el 2025 todavía tiene el gobierno para hacer este retiro progresivo y ordenado. Para Bermeo, lo establecido por la Corte Constitucional no debería ser un inconveniente, ya que los costos de culminación de actividades debía ser contemplado desde la adjudicación de las concesiones. Ese costo del desmantelamiento tuvo que estar contado desde el día 1 de la explotación petrolera, porque justamente para poder comenzar a explotar tienes que tener en cuenta el plan de desmantelamiento. Entonces, como te digo, es un proceso amplio, complejo. Aunque la explotación termine, Bermeo enfatiza que ya existe un impacto ambiental. Por la construcción de las plataformas, por la construcción de toda la infraestructura, por la instalación de mecheros, de generadores eléctricos, etcétera, ya no van a ser recuperadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el voto a favor de prohibir la actividad minera en el Chocó andino también se impuso en el electorado quiteño. ¿Cuáles son los siguientes pasos para las concesiones mineras que hay en esta zona? Veamos a continuación. Con esta emoción, el colectivo Quito Sin Minería recibió el triunfo de la consulta popular que nació de una iniciativa ciudadana. Mil veces gracias Quito por el voto y por lo que hemos conseguido hoy. Y que marca un hito en la política ambiental a escala mundial. El 70% de las personas le estamos diciendo que queremos otro modelo, que le estamos apostando a la vida, que queremos que se mantenga la naturaleza, que creemos que se puede vivir en paz, que se pueden hacer alternativas más sostenibles. La decisión de la mayoría de los quiteños implica el cese de la actividad minera a toda escala en la zona del Chocó andino, en donde actualmente existen ya 12 concesiones en fase de exploración. Creo que el mensaje es absolutamente claro. Esas concesiones, a pesar de que hayan sido otorgadas con anterioridad, no podrán pasar a una fase de explotación porque existe un mandamiento de cumplimiento obligatorio. Ahora empieza un proceso de abandono de los campos de forma ordenada y amigable con la naturaleza. La solicitud del colectivo a las autoridades es activar los mecanismos de control para evitar actividades de explotación irregular. Estamos mandando un mensaje clarísimo desde la ciudadanía. Queremos construir espacios en transición. No somos territorios de sacrificio. El Chocó andino es uno de los últimos bosques de Quito declarado por la UNESCO como la 7ª reserva de biosfera en el Ecuador. Carolina Basante, Noticias 7. 7:31, momento de hacer una pausa. Al regresar en la mesa de trabajo con la entrevista de la mañana estará Esteban Ron, analista político. Hablaremos sobre los comicios electorales, los resultados y más. No se vayan.